voy a contar lo que sé que es verdad. No hay que andar, ni hay que salir a caminar. Pensamos que era buena idea. Creímos que no habría ningún problema si salíamos solamente los tres. Mi suegro y mi cuñado y yo estábamos ansiosos por una aventura, ansiosos por descubrir lo que mi cuñado llamaría actividad paranormal, espectros, fantasmas, lo que fuera. Rondando la casa de mi cuñado había una enorme extensión de monte, de llanura. Decidimos usar una de esas noches para recorrerla. Mi suegro, interesado en aquellos temas, también se incluyó. Y así fue que una de esas noches partimos en un contexto extraño y en una curiosa relación de sucesos. No nos percatamos la noche, no nos percatamos de las fechas. Todo era propicio, todo se había reunido para que las cosas sucedieran como pasaron. Fue la noche de Walpurgis, el 31 de octubre. Inclusive íbamos disfrazados. Pero no solo eso, sino que había una convergencia en la alineación de los planetas. Algo de lo que no me di cuenta en aquel momento. Tomamos la ruta, el sendero, y avanzamos por él. Al principio bromeábamos, jugábamos. Cuando comenzó era un juego, nada más que eso. Sin embargo, había llovido. El sol estaba lodoso y tuvimos que mantenernos en el camino para evitar caer por alguna de las pendientes. Mi suegro conversaba conmigo y con mi cuñado. Nos platicaba de sus aventuras en su juventud, allá en su rancho, en su tierra. Nos hablaba de duendes y de brujas. Mi cuñado estaba muy atento y yo sinceramente era muy escéptico. No solamente a eso, sino a todo. Yo tenía unas creencias muy firmes y no creía al final en ningún tipo de superstición. Entonces, en la calzada comenzaron a escucharse ruidos. Mi cuñado dijo: alto, deténganse, hay alguien allá, hay alguien gritando. Yo, que iba más adelante, me sentí asombrado de eso porque no había escuchado a nadie gritar, ni mucho menos había visto a nadie, aunque la cantidad de luz que llegaba era limitada y existe la posibilidad de que realmente lo hubiera visto a alguien sin que yo me percatara. Nos quedamos quietos unos minutos, tal vez paralizados, tal vez atentos, no lo sé. Y se comenzó a escuchar la música, se comenzó a escuchar aquel ritmo. Era una fiesta sin duda. En la zona en la que estábamos había un río, y el río fácilmente podía conducir el sonido de las lejanas fiestas, pues era una fecha festiva. Entonces podía ser cualquier cosa y no pensé que tuviéramos motivos para cancelar nuestra aventura. Tras percatarnos que era así, continuamos. Finalmente la zona se veía más propicia y adecuada para salir de su sendero.
entramos de lleno al monte, donde la música parecía haberse detenido. Mi cuñado sacó su teléfono y empezó a usar una aplicación que le dejaba ver o detectar fantasmas. Sin duda alguna la tecnología era algo maravilloso e increíble, pero yo seguía siendo escéptico. Mientras continuamos caminando, nos detuvo de repente. Aquí marca algo, aquí hay algo, vengan por aquí. Y avanzamos hasta una especie de estructura, una casa abandonada de la que no nos habíamos dado cuenta antes. Tampoco es que no la pasáramos recorriendo aquella zona, pero nunca antes la habíamos visto. Una casa abandonada, vandalizada, llena de grafitis. Pero la sensación era lo preocupante. Había algo raro y diferente en aquella casa. Mi cuñada entró por un costado y mi suegro se quedó detrás de mí. Lo observaba y apuntaba con su teléfono a todas partes, pero no parecía aparecer nada más en su aplicación. Entonces yo di un par de pasos hacia atrás y perdí de vista a mi suegro. Pensé que tal vez había entrado a aquel terreno baldío con mi cuñado y me quedé ahí parado, alusando lo que podía, esperando a que salieran. Pasaron un par de minutos. Primero 2, luego 5. Al cabo de 10 minutos ya me sentía bastante desesperado. ¿Dónde están? Salgan. Oigan, no estén jugando. Me acerqué a la casa. Entré en ella, pero no había nadie. Estaba abandonada, era un lugar vacío. Me di cuenta que ni mi cuñado ni mi suegro estaban ahí. Pero, ¿cómo era eso posible? Había visto a mi cuñado entrar, y quizás no a mi suegro, pero no había otro lugar a donde ir. Recorrí aquel sitio. Observé todo lo extraño que tenía. Todas sus esquinas oscuras. Los grafitis. Era obvio que vándalos y pandilleros habían ido a pasear, a jugar ahí. Y siempre existía la posibilidad de encontrarse con algo así, pero ¿cómo tenía eso que ver con nosotros? Oigan, salgan. ¿Dónde están? Continué alusando y gritando y llamándolos. Pero no aparecieron. En ese momento ya era algo más preocupante que atemorizador. Y entonces, al usar mi teléfono, marcaba algo. Me parecía que debía haber alguien enfrente de mí. Continuaba enfocando la cámara y se enfocaba sola, pero no había nadie. Algo me hizo sentir un frío terrible. Algo hizo que me diera demasiado miedo. Pensé en volver a entrar, en buscarlos otra vez, pero no, el miedo me ganó. El miedo fue más intenso y tan solo al observar un poco a mi alrededor, al observar dentro de aquel sitio, decidí retirarme, decidí irme. No podía seguir ahí, no debía seguir ahí. Fuera lo que fuera, que hubiera ahí no estaba bien.
Pensé en mi cuñado, pensé en mi suegro. Ya ambos eran adultos y sabían cuidarse. Para lo que fuera, ellos se irían por su cuenta. Al menos eso me dije a mí mismo cuando decidí abandonarlos. Eso fue lo que me dije a mí para convencerme de lo que estaba haciendo era lo mejor. Entonces me pareció escuchar la voz de alguien. Era la voz de mi suegro, que se reía, como si estuviera contando alguna anécdota de esas que él tenía. Un chiste. Y luego la voz de mi cuñado, su risa respondiendo a la risa de mi suegro. Ambos estaban riéndose. Obviamente me estaban jugando una broma, obviamente se burlaban de mí. El nervio me hizo reírme a mí también. Ya fue suficiente. Quieren asustarme, me asustaron. Adelante, vengan, ya salgan de ahí. Aún con la idea de que todo había sido una broma, no me atreví a entrar. Y empecé a caminar hacia atrás. Oigan, ya en serio, la broma terminó. Ya se rieron, ya me reí, vámonos. Pero no salían. No salían de aquel sitio. Pensé en entrar de nuevo, en buscarlos, ya que ahora los había escuchado, pero en cuanto lo consideré, las risas se hicieron más fuertes. Tan fuertes que ya no parecía la risa de mi suegro. Tan intensa que ya no parecía la risa de mi cuñado. Jamás había escuchado esas risas. Ahí fue cuando me di cuenta que quien quiera que se estuviera riendo, lo harán ellos. El miedo me hizo alejarme. Inclusive me lo justifiqué. Les dije, ¿saben qué? Esto ya no me gustó, ya no es gracioso, me voy. Si quieren irse, ahorita los encuentro, si no, ¿saben qué? Olvídense. Y me alejé del lugar. Me alejé y no me importó nada. No me importó que ellos estuvieran ahí, no me importó que no supiera ya de ellos, simplemente me alejé. Pensé en aquellas risas que me seguían de cerca. Y una risa se convirtió en otra. Y al cabo de unos minutos, ya no solamente eran las risas de dos personas, eran las risas de un grupo. Que venían no solamente de donde yo estaba, venían entre los árboles. Y venían de las cimas de los árboles. Las risas empezaron a rodearme y el viento soplaba con tanta fuerza que el estremecer de la madera de aquellos extraños árboles hacía un eco con las risas. Todo se escuchaba como si estuviera sobre de mí. Comencé a correr alusándome, buscando de nuevo el sendero. Pero parecía que no lo encontraría jamás. Entonces me caí de bruces de frente. Creí haberme roto la boca, pero no fue así. Solamente fue el calor del golpe. Estaba en el sendero. Desde ahí me volteé a ver el monte. Las risas se habían detenido. Me sentí a salvo. Me sentí aliviado tontamente, porque no sabía que seguía en medio de todo aquello. Esta vez caminé llamándolos. Caminé gritando sus nombres por el sendero, regresando. Sin embargo, no respondieron. Me pareció por instantes, por momentos, me pareció haber visto sus caras, escondidos detrás de los árboles. La parte más consciente de mí me decía que seguían bromeando
bromeando conmigo, pero también sabía que no era esa la realidad. Que fuera lo que fuera que les había pasado, no estaban ahí. Y caminé por el sendero durante largas horas, tantas que pensé que la mañana debería haberme alcanzado, pero no, todo seguía oscuro, así que tan solo continué caminando. Y en algún momento, sin que me diera cuenta, las risas regresaron. Agité mis luces, agité el teléfono contra la maleza, contra el monte, con la esperanza de verlos, pero no fue así. No logré verlos, solamente podía escucharlos, pero no eran ellos. Las risas venían de los árboles, venían de la oscuridad del camino y no dejaban de rodearme. Y ahí fue que en el medio de todo, mi teléfono se quedó sin batería. La luz de la linterna del teléfono se apagó y me vi rodeado por la nada, por la oscuridad. No me moví más, me quedé de pie y las risas volvieron. Y no solo eso, sino que se acercaron a mí. Se acercaron tanto, se reían con fuerza en mis oídos, en mi cara. Diría que cerré los ojos, pero la verdad es que no sé. No sé si la oscuridad era así o había cerrado verdaderamente mis párpados. No podría decir la diferencia, pero sentí esas risas sobre mi cara. Sentía su aliento, frío y asqueroso. Eran golpes y carcajadas que me hacían estremecerme cada vez que los escuchaba. Y de un momento a otro comencé a correr, llorando, gritando, moqueando. Estaba aterrado y corrí hasta aquel sitio, hasta la casa esa que habíamos encontrado. Y ahí me tiré en un rincón, me tiré en una esquina, rendido del miedo. Todo estaba oscuro y solamente podía sentir la fría pared en mi espalda. Puse la cabeza entre las rodillas y ahí me quedé. No sé cómo, pero el miedo me hizo dormir. Y unos instantes después escuché el cantar de los pájaros y la luz de la mañana. Mi cuerpo estaba húmedo por el rocío. Me enderecé y sentí la pared. Algo en la luz hacía que aquel sitio fuera menos tenebroso. Miré dentro y pude ver a mi cuñado sentado acuclillado de la misma forma que yo contra uno de los muros interiores. Y en la otra esquina, a mi suegro en la misma posición. Los llamé. Mi cuñado me dijo que nos había estado buscando toda la noche. Y mi suegro que había entrado a buscarnos y que se había perdido dentro. No puedo decir que alguno de nosotros mintiera. Volvimos a casa. Nunca nos pusimos de acuerdo sobre aquella noche. Nunca pudimos contar lo que pasó realmente.
Solo sé que los tres estábamos aterrados. Solo sé que a los tres nos persiguieron aquellas risas por el monte y por aquella casa. Solo sé que los tres juramos jamás volver a hacer algo así. Los tres estuvimos ahí, fuera, donde quiera que fuera. Lo que sé que es verdad.